Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de análisis de acciones extranjeras, nuevo video de presentación de resultados. Vamos a analizar Johnson Johnson y vamos a analizar Microsoft, estos dos activazos, dos activos muy fuertes. Vamos a ver los resultados que nos dejaron recién Microsoft después del cierre de mercado y Johnson Johnson ya cuando arrancaba la sesión había presentado resultados. Acuérdense que cada uno de los videos que vemos en el canal y que voy compartiendo con ustedes es mi visión particular de los mercados, no es recomendación de compra y venta de ninguno de los activos, cada cual tiene que hacer su propio análisis. Y vamos a ir apareciendo en la parte inferior izquierda, obviamente para ya arrancar con el análisis. Vamos a ver primero la parte fundamental de Johnson Johnson, sector de salud, sector defensivo. Sí, acá tuvimos buenos resultados en cuanto a beneficio por acción. Fíjense, 2,13 centavos de dólar contra la previsión de 2,12. Es verdad, en cuanto a ingresos nos quedamos un poquito atrás de lo que estimaba el mercado en 24,8 millones contra la previsión de 25,28. Acá sí lo hicimos un poquito mejor que el trimestre anterior, fíjense, porque el trimestre anterior también veníamos decepcionando en cuanto a ingresos con Johnson Johnson, pero la verdad que dentro de todo al menos mejoramos el trimestre anterior. Vamos a ver que en el gráfico eso impactó en cierto punto a lo que tuvimos en la sesión de hoy, pero empezamos primero con la parte fundamental. Acuérdense, Johnson Johnson es una empresa de Estados Unidos multinacional que está dedicada particularmente a la fabricación de productos farmacéuticos y cuidado de salud. Está en sector defensivo, por eso es uno de los activos que, en caso de que tengamos algún periodo complicado de la bolsa, este es uno de los activos que puede ser también un valor de refugio, sí que puede caer, pero que lo va a hacer un poquito mejor, al menos que algunos otros activos bastante más volátiles, como por ejemplo el sector tecnológico. Y vamos a ver que algunos fundamentales son espectaculares. Tenemos un ROE de rentabilidad de recursos propios de 25,4, la industria marca un 17,2 y la ROA de 10,1. Acá, fíjense, dos aspectos de rentabilidad, quizá la rentabilidad de activos casi neutra, ¿sí? O mejor dicho, muy buena, pero neutra en relación a que no estamos arriba, o al menos un aspecto de ratio no tan exagerado a la media de la industria para Johnson Johnson. Sí, una beta, una volatilidad, al menos en este parámetro de sensibilidad bastante positivo, 2.1, no tenemos un activo muy volátil a la fecha, la industria marca inclusive una volatilidad de 10,6, volatilidad alta para la industria, pero baja para Johnson Johnson, al menos al día de hoy. Valoración 41% de infravaloración fundamental, deberíamos estar a un precio razonable de 279,70 centavos de dólar, estiman los analistas fundamentales. Buen aspecto, buen ratio de infravaloración. Relación precio-beneficio 24,3. Acá sí estamos un poquito arriba del 22,8 de la industria, pero sí, también lo que tiene que ver con el mercado un poquito arriba, teniendo en consideración que el ROE futuro y la rentabilidad futura de capital es de 35,3%, estamos muy arriba del pronóstico de crecimiento para la propia industria en 17,2, fíjense, 35,5 decimos en Johnson Johnson, que por ser este sector es bastante interesante esta rentabilidad futura de capital a 3 años, y un management experimentado de 3,5 años, junto a que también es pagadora de dividendos y que la posición financiera parecería cubrir de corto y largo plazo sus deudas. Fíjense, cubre en cuanto a los activos y los pasivos que al menos está gestionando el activo hoy, con un nivel de deuda, sí, al menos razón de esta de deuda neta a capital satisfactorio, un nivel satisfactorio. Sí le está costando ir reduciendo la deuda, pero al menos va cubriendo tanto deuda como intereses, al menos de momento. La parte fundamental me parece bastante positiva en este sector que es defensivo, pero vamos al gráfico después de estos resultados que nos dejó el día de la fecha a analizar la parte técnica del precio. Y este es un activo que ya lo hemos analizado en el canal en más de una oportunidad, un montón de tiempo. Fíjense, 1980 a la fecha, un recorrido espectacular ha tenido esta empresa, que es una de las mejores empresas del mundo, al menos de este sector, del sector muy defensivo. Es verdad, en las crisis, si bien ha sostenido las caídas, ha roto mínimos anteriores, ha roto la zona de la media en gráfico semanal. Acá estamos viendo que cada vela de estas implica así obviamente esperar una semana, el recorrido de toda una semana bursátil. Sí, fíjense que ahora es verdad, vamos a ver el corto plazo, pero nunca, les dejo también como reflexión esta cuestión, independientemente de que hay pánico ahora o que hay miedo en los mercados, nunca hay que olvidarse del contexto de donde venimos, ¿sí? O la fortaleza que tiene un activo también en el muy largo plazo, si acá estamos hablando de su aparición bursátil, y lo que tiene que ver ahora en dónde estamos, bueno, estamos, sí, volviendo de máximos, es una realidad, máximo de toda su historia en 180,09 centavos de dólar, es el máximo que tenemos en toda la historia, y una resistencia que la marcamos en 175,28 y la zona de los 174,41, que es la zona que al menos tendría que ir a testear ahora el precio. ¿Por qué? Porque fíjense, hoy, el día de la fecha, ¿sí? Después de haber presentado resultados, dejamos una vela envolvente. Digo, en realidad acá teníamos ya
una vela con sombra inferior que nos indicaba que podría venir un rebote desde el punto de vista, al menos del análisis técnico, y eso era una vela alcista, al menos que nos dejaba presión compradora, al menos a cierre de rueda, de una sesión muy volátil que tuvimos el día de ayer. Y hoy también con esta vela, fíjense, con mucho volumen comprador, con entrada también de volumen comprador y sobre todo rompiendo la zona de la media, que ahora pasaría a ser el soporte más importante que tiene de muy corto plazo en 164.99, y sobre todo qué niveles hay que monitorear para quien se incorpora a este activo en este momento. Los 155.88, que es el mínimo anterior, o $156 aproximadamente. La zona de los 153.06, que es el FIBO 38.2 de todo el último impulso alcista de marzo a la fecha. Si sacamos sacar un poquito la barra de volumen de todo este último impulso. Y sobre todo esta zona, que si ya de perder esta zona, los 136,32 centavos de dólar, se complicaría el asunto ya de mediano a largo plazo para Johnson & Johnson, que volvemos a repetir es un activo defensivo que puede funcionar bastante bien en caso de que también el mercado se ponga nervioso, y sobre todo que ya venimos teniendo una corrección que no la tiene generalmente después de algunos meses o semanas, no la suele tener tan seguido, a eso me refiero. ¿Y por qué me gusta también? Porque algunos indicadores, por ejemplo, el MACD ya viene corrigiendo, fíjense, dando venta hace bastante, un RSI ya entrando a la zona de 49, saliendo, o casi un poquito, estábamos un poquito más cerca de la zona de sobreventa, pero ya casi apuntando a la zona de 50, llegando a la zona de 50, y un estocástico, esta creo que es la parte que me gusta un poco más en cuanto a indicadores, sobrevendido dando compra, queriendo cruzar la parte de 20, así que muy interesante lo que tiene Johnson & Johnson para ofrecer. Veremos si rompe el máximo anterior y sobre todo los 180,09, que es el máximo de toda la historia, al menos para Johnson & Johnson, que presentó buenos resultados, al menos desde mi punto de vista, y al menos hay que respetar lo que vamos viendo en el gráfico, que también tenemos esta ruptura de la zona de la media. Así que vamos con Microsoft, vamos con la siguiente, que también presentó resultados. Y respecto de Microsoft, bueno, acá tenemos, sí, buenos resultados, pero vamos a ver cómo quedamos en el gráfico. Vamos a ver el post-market, que ahora viene cayendo bastante, ¿sí? Se ve que los resultados o ya estaban descontados en el precio, o el mercado esperaba un poco más. Y la verdad que sí, este tipo de activos que ya vienen creciendo de manera descomunal el último tiempo, lógicamente el mercado les va a exigir bastante más. Vamos a ver igual que estamos en presencia de uno de los mejores activos de la bolsa, al menos del momento, también en la parte fundamental. Y beneficio por acción 2,48 centavos de dólar contra la previsión de 2,31. Buenos resultados en cuanto a beneficio. Ingresos 51,73 millones contra la previsión de 50,65. Acá superamos la estimación de mercado, pero obviamente, inclusive fíjense el trimestre anterior, lo superamos, pero estaban 45 con 32 millones. Los ingresos, la verdad que unos ingresos espectaculares, muy buenos, pero lógicamente el mercado está en una fase al menos de bastante exigencia para este tipo de activos, sin lugar a dudas. Y vamos a ver por qué decimos esto, porque la parte fundamental es espectacular, es uno, vuelvo a repetir, de los mejores activos de la bolsa, al menos para quien esté empezando. Vamos a verlo también después la parte técnica, pero fíjense la parte fundamental de esta empresa de multinacional de tecnología y software de Estados Unidos, una de las más importantes. ROE, rentabilidad de recursos propios, 44,7%, la industria marca 11,4%, buen aspecto de rentabilidad, ROA 20,3%, fíjense, la industria marca un 6,5%, dos aspectos de rentabilidad espectaculares de la parte fundamental. Hoy es un activo que no se considera muy volátil, 3,6 es su beta, más baja que el 8,7 de la industria, que lógicamente nos marca una volatilidad un poquito más razonable al sector. El sector tecnológico es volátil en sí, pero fíjense, Microsoft ni siquiera tiene esa cuestión de exceso en la beta, en la volatilidad, y una infravaloración de casi un 25,8%, aspecto muy positivo, al menos desde mi punto de vista personal. 398,88 centavos de dólar, el precio razonable estiman los analistas fundamentales, y la relación precio-beneficio, 32,7 veces. Acá estamos por debajo del 40 veces de la industria, pero sí un poco más excesivo en cuanto a lo que espera el mercado, de 16,4. Sí, una sobrevaloración respecto al mercado, pero no así de la industria. Todavía seguimos con una infravaloración también en este ratio respecto a la industria. Y el ROE futuro, fíjense la rentabilidad futura de capital a 3 años, 36,1%. Impresionante, estamos muy arriba del 11,4%, al menos a mediano o largo plazo a 3 años. Muy buen ratio también desde el punto de vista fundamental. Management muy experimentado, 6,3 años. Y también que es pagadora de dividendos, con una situación financiera al menos de corto y de mediano plazo privilegiada. ¿Por qué? Porque no tiene problemas en cuanto a los pasivos, tiene más efectivo que deuda total, es capaz de ir reduciendo
su deuda de manera progresiva y también cobertura de deuda y intereses para este activazo, al menos de la parte fundamental. Vamos a ver dónde estamos igual desde el gráfico, también de la parte técnica. Y desde la parte técnica decimos que no hay que olvidarnos del largo plazo, ¿sí? Fíjense que Microsoft sí viene cotizando del año 1987, casi 1986 a la fecha. Es uno de los mejores activos de la bolsa, ¿sí? A nivel, lógicamente, del sector tecnología. Y fíjense, después de toda esta tremenda subida en el año de 2000 aproximadamente, tuvimos toda esta caída, consolidación, ¿sí? Que si bien Microsoft no fue capaz de romper zonas de mínimos anteriores, sí, fíjense, le costó muchísimo para volver a romper la zona de los 61,10, le costó nada más ni nada menos que 17 años volver al mismo punto, así que en esto también hablamos del timing, es muy importante esperar alguna corrección, algún descanso, alguna consolidación para seguir sumándonos, al menos cuando se ponen complicadas las cosas. No sabemos si va a ser ese el momento, pero fíjense la tremenda subida que llevamos de casi 2000, el año 2009, sin parar esta subida de manera exponencial que tuvimos hasta casi cerca de máximos que nos encontramos ahora. Casi nos encontramos cerca de máximos. Tuvimos una pequeña corrección en la zona de la media, pero nada, es cuestión de ver el gráfico también. Fíjense toda esta tremenda subida que tuvimos de marzo a la fecha, de casi un 163% recién. Lo está intentando purgar ahora, recién cuando el mercado se empieza a poner un poquito nervioso. Y tenemos alguna corrección proporcional, al menos a niveles FIBO. La media, ahora sí, es verdad, teníamos ya un pequeño deterioro. ¿Por qué? Porque nos iba dejando un pequeño hueco bajista, porque activó un doble techo de muy corto plazo, doble techo cumplido por análisis técnico, vuelvo a repetir, en el muy corto plazo ya cumplido. Veremos si ahora es capaz de ir reestructurándose al alza, sobre todo porque los resultados no son malos. Pero acá tenemos dos zonas de soporte, ahora vamos a ver otro gráfico también. Pero fíjense las zonas relevantes que no tendría que perder ahora Microsoft o que podrían llegar a ser punto, me parece interesante después de alguna consolidación o de algún suelo de poder incorporarse quien no esté o acumular quien obviamente no tenga este activo que, al menos mientras no haya un deterioro de largo plazo, hay que tenerlo en cartera desde mi punto de vista, al menos quien tenga o al menos quien tenga en cuenta el sector tecnológico o quiera diversificar en el sector tecnológico. Es la zona de FIBO, estas dos zonas primero de soporte, la zona de los 288.49 y la zona de los 275.40 y sobre todo niveles FIBO 266.64 y acá tenemos una zona de mínimos 238.91, la zona de los 227.52 y esta zona de los 215.19 que es el FIBO 61.8 de todo el último impulso alcista. Podría ser corregir ahí, me parece demasiado exagerado, podríamos tener esa corrección, podríamos tenerlo en caso de que el mercado se vuelva un poquito más nervioso, pero no pasaría absolutamente nada con la perspectiva y la tendencia espectacular que tiene todavía de fondo Microsoft, que es uno de los mejores activos del mundo, ¿sí? Si no decir por el sector, y que en caso de, vuelvo a repetir, una corrección un poquito más importante, podemos sumar, sobre todo después que rompa nuevamente la zona de la media, que parecería que le está costando ahora. Fíjense en post-market, vamos a abrir otro gráfico, así les muestro el gap, estaría dejando un hueco, vamos a ver cómo abre mañana, ¿sí? Porque los resultados, es verdad, parece que ya los resultados vienen descontando toda esta caída que está teniendo, ya, o mejor dicho, toda esta subida. Estos resultados fueron muy buenos, pero obviamente el mercado les exige bastante más en cuanto a los resultados que van presentando trimestre a trimestre los activos que lo vienen haciendo, o al menos los mejores del mercado. Este es uno de los mejores y sobre todo después de la ruptura de la media o en caso de consolidación o correcciones a estos niveles que independientemente que en post-market, fíjense, caemos de 288.49 a 274.26. Tenemos una caída bastante interesante. Y sobre todo hay que ver mañana, ¿sí? Y cómo va también el mercado acompañando estos resultados en un mercado que yo digo más que difícil, creo que es para empezar a ver oportunidades. Así que muchas gracias por haber estado del otro lado, ¿sí? Y los espero obviamente en el próximo video mañana con la presentación de otros resultados. Ojo, queda Tesla, queda Visa, queda Mastercard en la semana. Así que dejen comentarios en el video si piensan que va a seguir corrigiendo Microsoft, si les parece ya un buen punto de entrada o esperarían un poco más. Y sobre todo, vamos hablando del grupo de Telegram. Gran abrazo a todos y a todas. Chau.